El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentan. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio, lo mejor de este lunes 7 de enero del año 2019. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada y abundante información que compartir y analizar como es costumbre la tarde de hoy. Se inició el 2019, un año lleno de retos para Venezuela y para nosotros como sociedad. Espero que tengamos la interés y la valentía para concretar el cambio que tanto necesita nuestro país. Saliendo al paso de rumores, el presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, aseguró que en su cuenta en Twitter que ninguna noticia falsa blanqueará la dictadura de Maduro. No reconoceremos al régimen. La Unión Europea estamos con los venezolanos humillados cada día por la dictadura con opresión, pobreza y hambre. La eurodiputada y vicepresidenta de la Subcomisión de Derechos Humanos, Beatriz Becerra, agradeció las palabras de Tajani y conminó a la alta representante del bloque, Federica Mogherini, a pronunciarse sobre la toma de posesión de Nicolás Maduro el próximo 10 de enero. Como es natural, lo comentaremos durante la tarde de hoy, al igual que lo hizo el Grupo de Lima. Hoy la Conferencia Episcopal venezolana aseguró que el único órgano legítimo que está constituido en nuestro país es la Asamblea Nacional. El presidente de la institución, Monseñor José Luis Azuaje, aclaró que ningún venezolano de la tendencia política que sea puede pensar que el país tiene futuro andando por el mismo camino y por los mismos protagonistas. Mañana el Parlamento debate sobre la transición política en Venezuela ante la emergencia nacional y la pretendida juramentación inconstitucional de Nicolás Maduro el 10 de enero. Por cierto, en rueda de prensa desde los Estados Unidos, el magistrado Cristian Serpa, saben ustedes que como diputado del PSUV votó por sí mismo, aseguró que ha iniciado contactos con autoridades norteamericanas y piensa pedir asilo. Yo en Venezuela no puedo regresar porque soy hombre muerto, como Nelson Martínez aseguró ayer cuando se conoció su salida del país. Bueno, curiosamente el máximo tribunal habló de una investigación, una supuesta investigación por abusos sexuales y otros delitos. La pregunta es, ¿cuántos funcionarios más están pensando en desertar? Y sobre todo, ¿hasta dónde va a llegar el actual gobierno enfrentado a la comunidad internacional? Lo comentaremos. Varios datos. El canciller de Perú, Néstor Popolizio, informó que enviaron comunicación a la Superintendencia de Migración en su país con un listado de todos los miembros de la cúpula de Maduro y sus familias para que no puedan ingresar a esa nación. Además, ventas de crudo venezolano a Estados Unidos cayeron a mínimos de 30 años, en tanto trascendió acuerdo de PDVSA con una pequeña empresa propiedad de un republicano en la Florida. A las 5:30 hablaremos ampliamente acerca de este tema, la situación de la principal industria en nuestro país. El dólar paralelo dobla el precio del DICOM, que hoy, según el Banco Central de Venezuela, ya supera, atención, los 600 bolívares. Para que ustedes se hagan una idea, el salario mínimo equivale, atención, a $7 mensuales. La pregunta es, ¿qué dice el gobierno? ¿Dice algo? Lo comentaremos. Y hoy lamentamos la partida de José Visconti, extraordinario periodista y excepcional persona. Nuestras condolencias a sus familiares y amigos. Esto es Conexión 750, comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos en la línea telefónica a nuestro primer invitado, el embajador Milos Alcalay. Fue embajador de Venezuela ante varios destinos, incluyendo Brasil, Naciones Unidas. Embajador, como siempre, gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, María Alejandra. Feliz de estar en tu programa. Pues mucho interés de conocer su opinión, análisis acerca de lo que está ocurriendo con la comunidad internacional, la posición asumida en torno a lo que va a ocurrir esta semana en Venezuela, no solo la instalación
de la Asamblea Nacional ocurrida el fin de semana, también la toma de posesión ante el Tribunal Supremo de Justicia de Nicolás Maduro. Ha dicho el Grupo de Lima, se trata de un gobierno ilegítimo. ¿Qué puede comentarnos? Sí, María Alejandra, estamos ante una situación en donde cada vez más y más la ola de nieve a nivel internacional y a nivel nacional se va clarificando frente a la ilegitimidad que es característica de esta nueva etapa que está viviendo Venezuela. Porque el 10 de enero ya ha quedado demostrado que no solamente el gobierno es ilegítimo en su desempeño, la inhabilidad de tocar, tú comentabas algunos de los temas en lo económico, en lo social, en lo financiero, en lo político, en lo ético, sino que también hoy está puesta en duda su legitimidad de origen, ya que los gobiernos democráticos de la comunidad hemisférica y de la comunidad mundial no reconocen este mandato, lo que lo pone en una situación de rechazo de su continuidad en el poder. Esto no solamente es una decisión internacional, sino que el 5 de enero, cuando se juramentó el nuevo presidente de la Asamblea Nacional, con un discurso muy sereno, pero al mismo tiempo muy claro, tomó las posiciones que a nivel internacional se tienen. Aparte de eso, ya hay la reunión de mañana de la Asamblea Nacional, la Iglesia, que ha tenido siempre un papel fundamental en el diagnóstico de lo que está sucediendo, se reúne la Conferencia Episcopal Venezolana. La OEA ha convocado para el mismo día 10, una reunión del Consejo permanente en Washington, y la Unión Europea ha desmentido, el presidente del Parlamento Europeo, una especie de información manipulada por el gobierno, en donde señala, prácticamente pone en boca del presidente del Parlamento Europeo lo mismo que planteaba Zapatero, lo que él desmintió categóricamente, y lo que más bien lo que va a hacer es reiterar la posición de la Unión Europea en torno a la ilegitimidad de origen y desempeño. De manera que estamos en una situación en donde cualquier gobierno normal, democrático o que alega ser democrático, tendría que entender que está llegando a su fin y que la comunidad internacional, la comunidad nacional, las instituciones que son reconocidas a nivel mundial y constitucional, están en contra de que esta situación continúe. Esta es una realidad que vamos a vivir, que estamos viviendo estos días y que se pronunciará todavía de manera más categórica llegando el 10 de enero. Si me permite, embajador, hoy el canciller de Perú, Néstor Popolizio, adelantaba algunas de las medidas que va a tomar su país justamente en la misma línea de este acuerdo o de este comunicado que daba a conocer el Grupo de Lima de cara al 10 de enero. Él informaba en una entrevista a Radioprogramas del Perú que ya envió la lista de todos los miembros de la cúpula de Nicolás Maduro y sus familiares para que no puedan ingresar a ese país. Vamos a escuchar un extracto de esta declaración y yo quisiera su comentario. Nosotros justamente vamos a dirigir una comunicación esta mañana a la Superintendencia de Migraciones con un listado de todos los miembros vinculados a la cúpula del régimen de Maduro, familiares incluidos, para que no puedan ingresar al país. Usted sabe que en el caso de Venezuela no es necesario tener una visa para ingresar al país, pero sí tenemos una posibilidad de poner restricciones de carácter migratorio. Pero no solamente eso, sino que vamos a pasar esta información a entidades que tienen la posibilidad de controlar todo el manejo o transferencias bancarias de este grupo vinculado a la cúpula. O sea, en realidad lo que queremos hacer es una presión directa al régimen de Maduro, a la cúpula de gobierno, para que definitivamente tengan una presión que les permita otra vez transitar a la recuperación de la democracia. Recuperación de la democracia que corresponde al pueblo venezolano. Y todo lo que está haciendo el Grupo de Lima y otros países en el mundo es justamente eso, hacer una ayuda con la presión internacional para que ellos, los venezolanos, consigan la recuperación de la democracia. Sabemos que no es un proceso fácil, pero que poco a poco esta presión internacional lo que va a generar es el aislamiento
del régimen de Maduro y además todos somos conscientes del deterioro económico del país, de la profunda crisis política, de la profunda crisis social y humanitaria que ha generado justamente las actitudes dictatoriales, antidemocráticas del régimen de Maduro. Y usted lo ha mencionado bien, Fernando, al inicio, cuando preguntó sobre el impacto que tiene estas medidas que ha tomado Maduro al interior del país. Hemos visto, según algunas cifras, las de Naciones Unidas, unos 3 millones de personas han salido de Venezuela en los últimos 3 años, desde el año 2015. Según otras cifras, ya son 4 millones. Tenemos más de 650.000 venezolanos. Bien, parte de las declaraciones del canciller de Perú. Embajador, yo quisiera una primera valoración, análisis acerca del alcance de estas medidas que buscan presionar al gobierno para que se inicie una transición a la democracia. Lo escuchamos. Sí, estaría primero que en las declaraciones del canciller destaca la presencia de 650.000 venezolanos que han buscado asilo, refugio en el Perú, al igual que lo están haciendo con mayor número en Colombia, lo están haciendo en Brasil, lo están haciendo en Chile, y que frente a esa dramática situación en la que Venezuela nunca antes había conocido, ellos con los brazos abiertos expresan su solidaridad. Solidaridad muy difícil porque no es fácil tener esa cantidad de refugiados. Pero al mismo tiempo, igual que abre sus brazos a los venezolanos, cierra los brazos frente a las autoridades del gobierno. Y esto es algo que es la continuación, es como una escalera que cada vez se va dando, lo hemos hablado en alguna ocasión en tu programa, que cada vez en la medida del cinismo de un gobierno que no quiere aceptar la situación de gobiernos, de parlamentos, de la opinión pública, de ese drama que a nivel, sobre todo que a nivel interno se tiene, cada vez se va aislando más y más. Entonces, hoy es Perú, mañana será Colombia, pasado mañana será Brasil, posteriormente serán los países europeos. Es porque el régimen no quiere entender que ya terminó después de 20 años de fracaso, de 20 años de violación de derechos humanos, de 20 años de haber hecho el país más rico de América Latina, el país más pobre de América Latina. Ha llegado el momento donde hay que buscar una salvación nacional. Y los gobiernos del mundo lo están haciendo. Te quería darte solamente un ejemplo. Cuando el régimen oprobioso del apartheid en África del Sur se dio, muchos gobiernos del mundo, gobiernos democráticos, no por una u otra razón, no condenaron al gobierno de África del Sur. Tuvo que venir Mandela por la presión y ahora el país a una nueva realidad. Bueno, en el caso de Venezuela, todos los países europeos lo han condenado, sin excepción. En el caso de Venezuela, todos los países democráticos lo han condenado. Y el gobierno sigue empecinado en seguir atropellando a los países del mundo en vez de entender que la comunidad mundial está en búsqueda de darle a los venezolanos opción de definir y decidir sobre su propio destino, no en dictadura, sino en democracia. Ahora, embajador, hoy en rueda de prensa, Nicolás Maduro no alcanzó a decir qué países van a asistir a su toma de posesión, simplemente adelantó que habría una delegación de Turquía. Yo quisiera su comentario en torno a este tema, que es previsible que veamos el próximo 10 de enero y el impacto que esto va a tener. Lo escuchamos. Sí, en primero, por supuesto, en eso, ojalá gobernara también como hace la puesta en escena de su diplomacia espectáculo. Por supuesto que van a venir de América Latina los ilustres viajeros permanentes de las izquierdas hoy colapsadas en Brasil, en Argentina, en Paraguay, en Ecuador, van a venir atendidos a marchar, a estar presentes. Van a estar algunos de los gobiernos en donde tratarán de demostrar que son reconocidos, como Bolivia, Nicaragua, Cuba, El Salvador, y alguna representación de menor nivel, porque no creo que López Obrador se atreva a él a venir de México.
van a estar presentes seguramente representantes, pero no al más alto nivel, de Rusia, de China, de Turquía. Pero de nuevo, es decir, esa especie de diplomacia espectáculo no puede esconder que más de medio centenar de países democráticos rechazan la legitimidad del gobierno. Y esa legitimidad que no la va a lograr movilizando a sus aliados incondicionales y movilizando a algunos de los países cuyo estándar democrático habría que revisar, no los ayuda, que más bien los ponen con una complicidad de un gobierno que no ha sabido y no ha podido llevar adelante la grave situación que está viviendo el país. Dos inquietudes, embajador, antes de hacer la pausa para ir a publicidad. Una tiene que ver con el tema de la usurpación de funciones. Comentábamos más temprano que según la Constitución toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos, artículo 138. Quisiera su comentario sobre el impacto más allá de nuestras fronteras. Pienso en socios fundamentales como los Estados Unidos, que puede ocurrir a partir del 10 de enero. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, leíamos declaración de su parte en torno al punto referido a Guyana. Que da la impresión, es evidente, no contó con la discusión necesaria con factores de la oposición en nuestro país. Quisiera su comentario, lo escuchamos. Sí, comienzo por lo segundo, que es quizás lo más delicado. Yo creo que eso demuestra una vez más la ausencia de la diplomacia bolivariana en uno de los temas en donde hay unanimidad, que es la defensa del Esequibo. Pero la forma torpe, la forma atropellada, la forma absolutamente fluctuante que ha tenido la diplomacia bolivariana nos está llevando a perder el Esequibo. No porque el Grupo de Lima lo haya señalado, no porque el CARICOM lo haya señalado, sino porque es un gobierno que no sabe cómo llevar adelante una diplomacia de Estado. Entonces, por supuesto que hay de buena fe muchos de los dirigentes de la oposición saltan y dicen no, el Esequibo es nuestro, pero lo que nosotros tenemos que reclamarle al gobierno ha sido la falta de acción diplomática que recurriera a los especialistas, los académicos, y explicara cuál es su rumbo, porque hasta el día de hoy no sabemos. Por una parte, esto de la intervención de la Armada, bueno, eso es algo hasta un poco una torpeza. ¿Por qué? Porque muestra el perfil de un gobierno que quiere aplastar a Guyana. Es un momento inoportuno. No, ¿por qué no lo hace un año? ¿Por qué no lo hizo antes si no lo hace precisamente ahora? Segundo, el argumento que ha utilizado el gobierno hoy aparece en la prensa capitalina, la señora que ya no es canciller, pero habla como si fuera canciller, que lo que Venezuela quiere es el diálogo con Guyana. Pero ¿cómo vas a querer tu diálogo con Guyana si tú le envías la Armada para tratar de acosar y de atropellar al país? Entonces, claro, nosotros sabemos que para ellos eso es diálogo. No es un diálogo, es un monólogo. Y lo que yo creo que esa pérdida de la credibilidad que se había logrado construir en la época de la Venezuela democrática, esta diplomacia lo que ha hecho es enterrar las posibilidades de respaldo de un país que antes era respetuoso de la legalidad internacional y que hoy establece una diplomacia de carritos chocones insultando a todos los países de América Latina, pretendiendo que los países de América Latina la van a respaldar. Eso es algo imposible. Entonces, eso en cuanto a Guyana. El error fundamental es de un gobierno que no ha sabido ni ha podido llevar con inteligencia el tema del Esequibo. Y en cuanto a los otros temas, mire, es como una escala que cada vez es mayor. En el Grupo de Lima ya han solicitado que intervenga de una manera más directa el Tribunal Penal Internacional por violaciones de lesa humanidad. Ya no son solo los jueces de La Haya, sino que son los estados que están pidiendo que intervenga de una manera más clara en contra de lo que se está viviendo aquí. A nivel internacional, el ámbito financiero todavía sigue cada vez dando estas declaraciones que tú colocabas del canciller del Perú. Va a suceder también seguramente en otros países de América Latina, porque es algo que se decidió. La situación que ha habido sobre el respaldo a la Asamblea Nacional y a su presidente demuestra también que hay una opción distinta y sí hay un camino que la comunidad internacional ve. Y cada vez más esa escalera irá
adelante, y lo que tiene que darse cuenta el gobierno de que si ha fallado, si ha fracasado, tiene que corregir sus rumbos, y tan es así, de no hacerlo, la implosión va siendo cada vez mayor. Hoy son unos jueces, ayer fueron exministros, más adelante presidentes de instituciones del Estado, porque ni siquiera en las filas del chavismo pueden aceptar que el desastre continúe. Y el entorno internacional lo que va a seguir es recrudeciendo más y más la ausencia de legitimidad, que será más evidente a partir del 10 de enero. Gracias, embajador Vilos Alcalay, como siempre, por atendernos y acompañarnos. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Las lesiones articulares o musculares son más frecuentes de lo que piensas. La Unidad de Cirugía Articular y Medicina Deportiva, Haroldo Macareño y Guillermo Rangel, cuenta con el mejor equipo de traumatólogos reconocidos por la Sociedad Norteamericana de Artroscopia. Ubícalos en la Policlínica Metropolitana o al 0414-305-8176. Superar tu lesión es nuestro compromiso. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y decíamos al inicio que mañana se debate en la Asamblea Nacional la transición en nuestro país ante la emergencia nacional, al menos así dice la convocatoria, y la pretendida juramentación inconstitucional de Nicolás Maduro el 10 de enero. Para hablar acerca de este tema y lo que fue la instalación del Parlamento Nacional, la nueva Junta Directiva, saludamos en la línea telefónica al diputado Juan Pablo García de 20 Venezuela, forma parte de la fracción 16 de julio. Diputado, un millón de gracias por atendernos. Buenas tardes. Gracias a ustedes por llamarnos, por la entrevista. Muchas gracias. Pues mucho interés de conocer cuál es la expectativa que tiene usted en lo personal en torno al debate que se va a dar el día de mañana, luego de la conformación de la nueva Junta Directiva y las primeras declaraciones del nuevo presidente, el diputado Juan Guaidó. ¿Lo escuchamos? Bueno, sí, claro. Mañana el debate, el punto número 1 de orden del día. Parece muy bien que se haya establecido así en el orden del día, que es lo prioritario. Bueno, la expectativa es que la Asamblea mañana debe acordar que a partir del 10 de enero debe asumir la vacante el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó. Así está muy claro, así lo establece el comunicado, el pronunciamiento del Grupo de Lima, de la comunidad internacional. Ayer vimos cómo se pronunció Francia, Alemania, la comunidad europea, la Unión Europea también está en esa misma tónica, es el hemisferio, y bueno, y así lo estableció nuestro TCJ legítimo el año pasado, primero cuando condenó a 18 años de prisión a Nicolás Maduro y 3 meses de arresto por
3 meses de prisión por robo, por corrupción y por legitimación de capitales. Entonces está inhabilitado. El señor no puede asumir este nuevo periodo presidencial porque no hubo elecciones. Por lo tanto, aquellos que están hablando de que hay usurpación, no puede haber usurpación de algo que no existe. No hubo elecciones, existe, por lo tanto hay una vacante, y así lo ha dicho el TCJ legítimo, y es lo que tiene que asumir el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, al cual nosotros le dimos nuestra votación porque creemos en él, creemos en su coraje, creemos en su firmeza y creemos que en estos momentos que el país lo necesita, tiene que actuar de acuerdo a lo que está exigiendo el mundo y sobre todo nuestros ciudadanos, el país Venezuela. Ahora, diputado, el ex constituyente Alan Bruber Carías expresaba opinión en su cuenta en Twitter a propósito de este tema de la usurpación. Decía la calificación de la situación constitucional actual que afecta al Poder Ejecutivo como usurpación de autoridad o como vacío de poder. En realidad no cambia en forma alguna lo que debe ocurrir el 10 de enero cuando termine el periodo constitucional. Y él aclaraba que el 10 de enero el país entero y la comunidad internacional constatarán que no hay un presidente que haya sido electo legítimamente y que pueda ser juramentado constitucionalmente. En esta situación la Asamblea debe considerar, ante la falta absoluta del presidente electo, el presidente de la Asamblea debe encargarse de la presidencia conforme al artículo 233. Ahora, en la práctica, ¿cómo realizar esto tomando en cuenta lo que ocurre y el control que existe todavía sobre las instituciones, incluyendo la Fuerza Armada Nacional? Lo escuchamos. Es el momento del coraje y de los riesgos. Aquí el régimen ha asesinado más de 200 ciudadanos por protestar. Aquí hay presos políticos, aquí hay diputados torturados y presos, aquí hay una diáspora de casi más de 5 millones en el exilio. Entonces son riesgos, aquí todos tenemos riesgos. Y precisamente yo tengo que cumplir, tengo que provocar que otra institución como las Fuerzas Armadas, esa reserva actúe, pero también que esto que está haciendo la comunidad internacional también se concrete y se materialice. ¿Y cómo hacerlo yo? ¿Cómo hacerlo yo? Es asumiendo nuestra responsabilidad. Para eso yo sé que hay riesgos, perfectamente hay riesgos, y estamos claros que hay mucho riesgo en esto que debe asumir el presidente, pero tenemos que hacerlo. Es el momento del coraje, es el momento de cumplir con el mandato, de cumplir con los venezolanos y la deuda que tenemos como parlamentarios. Desde que decretamos el abandono del cargo, no quisimos llenarlo, no se pudo el año pasado llenar la vacante. Hoy tenemos un agregado, la comunidad internacional, el Grupo de Lima acaba de desconocerlo y acaba de conocer el TCJ. De no hacerlo, lo va a tener que hacer el TCJ legítimo, necesariamente llenar la vacante, pero hay que hacerlo, porque desde allí, como presidente de la República, encargado transitoriamente, se pueden hacer muchas cosas que no podemos decirlo tampoco estratégicamente. Ahora, hay muchas cosas, hay muchas formas de atenuar ese peligro, hay muchas cosas de hacerlo, y yo no creo que no hayan pasado. Yo puedo hacerlo desde el exterior, hay muchas cosas que se pueden hacer. Lo importante es hacerlo, y hacerlo de acuerdo a lo que está estableciendo el Grupo de Lima y a lo que está diciendo el TCJ legítimo. Tenemos que asumir ese riesgo, hermano. Si no, va a demorar esto un poco más, y tenemos una oportunidad brillante, tenemos la bola de este lado y no debemos dejarla pasar, porque Venezuela no aguanta más este calvario, Venezuela no aguanta más esta pesadilla y esta maldad que están sufriendo por parte de unos energúmenos que están en el poder y que no les importa la vida humana, no les importa un país que está destrozado. Diputado, en este contexto ocurre la huida del país, la salida de Venezuela del magistrado Cristian Serpa. Él hoy ofrecía rueda de prensa de los Estados Unidos, estuvo al frente de la sala electoral, votó por sí mismo en el parlamento anterior como diputado del PSUV. Él se refería en los siguientes términos a la ilegitimidad de Nicolás Maduro. Yo quisiera compartir con usted parte de esa declaración y escuchar su comentario. Estamos a puertas de que el presidente Nicolás Maduro se vaya a juramentar ante el Tribunal Supremo de Justicia, y yo no podía participar de esa situación, no podía aceptarlo. Nicolás Maduro a partir del 10 de enero es un presidente ilegítimo. Las elecciones
de las que él dice que supuestamente ganó, no fueron unas elecciones libres ni competitivas, ni se preservaron los principios que guían la organización de un proceso electoral, como es la integridad electoral. Habían candidatos inhabilitados, habían partidos políticos inhabilitados, había un diálogo que estaba en franco fracaso, un diálogo con los sectores de la oposición. Por lo tanto, no tenía ningún sentido que esas elecciones se llevaran adelante. Sin embargo, ellos lo llevaron adelante y resultó triunfador porque también hubo sectores que se prestaron para esa componente, y ustedes lo saben, yo no voy a especificar en detalle. Diputado, su comentario, sobre todo lo referido al diálogo. Usted aseguraba en una declaración que hay factores de oposición que mantienen canales de comunicación con el gobierno. Lo escuchamos. Sí, precisamente una de las cosas por las cuales nosotros no votamos por las vicepresidencias de la Asamblea, precisamente por ese tipo de cosas, pues ese contacto, esa cohabitación y ese sentido del diálogo en un país como este, que todos sabemos que es un régimen, un estado criminal, plantear un diálogo que siempre ha sido un fracaso, que significa darle respiro al régimen. Ahí te lo acaba de decir el ex magistrado, si se le puede decir así, y yo nunca estuve de acuerdo, pues para mí también el cargo de él fue hasta ilegítimo. Bueno, evidentemente lo está diciendo, lo está ratificando, no el presidente, pero también se prestaron al juego en aquel momento a participar en unas elecciones que lo que hacía daño al país era tratar de convalidar a estos tipos su permanencia en el poder. ¿Qué es lo que busca el régimen? El régimen lo que busca es respiro, mientras cada día que ellos ganen para ellos es un triunfo, y eso no puede seguir sucediendo en el país. Nicolás Maduro no es presidente de la República para este periodo, porque no hubo elecciones, por lo tanto está muy claro para los juristas, con los que dicen ser juristas intelectuales en este sentido, no hay presidente, por lo tanto hay un vacío de poder, y ante ese vacío de poder hay que llenar la vacante, y así lo ha dicho el Grupo de Lima en su comunicado, en su decisión, en su pronunciamiento, lo ha dicho, que es transferirse a la Asamblea Nacional, que es el órgano legítimo que le compete. Y entonces, ¿quién debe asumirlo? Debe asumirlo, como lo dice nuestro Tribunal Supremo legítimo, nombrado por nosotros, y que acatamos la sentencia de él, es el presidente de la Asamblea Nacional. Así, ahí no hay más interpretación. Eso es lo que tenemos que hacer. Y una vez que asumamos eso, entonces veremos qué hace la Fuerza Armada y veremos qué hace la comunidad internacional en función de ese hecho que está aconteciendo el 10 de enero. Eso es lo que tenemos que hacer. Antes de hacer la pausa para ir a publicidad, a propósito del acuerdo o el comunicado del Grupo de Lima, diputado, la pregunta que yo le haría es si existe algún vaso comunicante con los cancilleres de esta organización, tomando en cuenta, el punto referido a Guyana, que va en contravía de lo que ha defendido la oposición y sobre todo su organización 20 Venezuela. Lo escuchamos. ¿Cómo repite antes de la pregunta, papá? No te oí. Diputado, la pregunta es si usted tiene comunicación o alguien de su organización con los cancilleres del Grupo de Lima, tomando en cuenta lo que se acordó con relación a Guyana. ¿Lo escuchamos? Sí, correcto. Bueno, claro que tenemos que tener contacto con el Grupo de Lima, pero en función hemos sido claros. Esa soberanía sobre la zona de reclamación, que está en reclamación, allí no puede haber actos de explotación de nadie, y en cuanto a eso yo pienso que se debe actuar y ha debido actuar el régimen desde hace mucho tiempo, y yo le he dicho, el régimen entregó el Esequibo, y he dicho también que nosotros, una vez que asumamos el poder, cuando la democracia se retorne, nosotros estamos seguros que podríamos recuperaremos el Esequibo. Yo no tengo la menor duda de eso. Por lo tanto, estamos claros en que debe el régimen, o sea, la Armada Nacional, las Fuerzas Armadas, tienen que ser vigilantes de nuestra soberanía, y ese es el papel que deben cumplir. Gracias, diputado, por atendernos, acompañarnos, expresando opinión acerca del debate que se va a dar mañana en la Asamblea Nacional, dedicado a la transición y a la inconstitucional, así la han calificado, toma de posesión de Nicolás Maduro el próximo 10 de enero. Vamos a la pausa. Al regreso venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM.
Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas, ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Cauchera Fran Luis tienen neumáticos nacionales e importados en todas las medidas, pero también montura, alineación, balanceo, amortiguadores, rines, freno, mecánica ligera, todo con tecnología de punta. Bajando por la avenida Baral, al final, después de la estación de servicios y al lado del banco, teléfono 0412-815-6712. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Este programa es presentado por Puig es María. María es de Puig. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos nuestro Premio Nobel Baruch Benacerraf. ¿Sabía usted que hay un premio Nobel venezolano? El doctor Baruch Benacerraf, junto a Jean Doucet y George Snell, ganó el Premio Nobel de Fisiología o Medicina en 1980. Baruch Benacerraf nació en Caracas en 1920. Después de vivir sus primeros años entre Francia y Venezuela, Baruch partió hacia los Estados Unidos. Allí estudió y trabajó en varias universidades hasta ocupar la presidencia de dos prestigiosas instituciones, la Cátedra de Patología de la Escuela de Medicina de Harvard y el Instituto de Cáncer Dana-Farber. Recibió el Premio Nobel por sus descubrimientos durante los años 60 y 70 sobre el papel fundamental que juegan algunos factores genéticos en el funcionamiento del sistema inmune. El sistema inmune nos defiende contra invasores y cuerpos foráneos, pero en cada persona esta respuesta es diferente. Estas diferencias dependen de un grupo de genes llamados el complejo mayor de histocompatibilidad, que son claves en los procesos de resistencia o susceptibilidad a ciertas enfermedades infecciosas y de retraso en trasplantes de órganos. Sus estudios sobre este complejo fueron la gran contribución de este científico a la medicina moderna. Antes de su muerte en 2011, Baruch Benacerraf publicó un número importante de artículos y libros científicos. Su libro de Caracas a Stockholm, Una vida en las ciencias médicas, dejó testimonio de sus orígenes caraqueños. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. Para más información, www.acfiman.org. Cuando cierras los ojos y viajas en el tiempo. Cuando el sabor te transporta a otro lugar. Cuando el olor te hace recordar momentos únicos. Esa es María Puig, una galleta que es un pedacito de tu historia. María Puig, una galleta que endulza tu vida. María Puig, una galleta que te ha acompañado por más de 100 años. Puig es María. María es de Puig. Este programa fue presentado por Puig es María. María es de Puig. RCR 750 AM, porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo por RCR 750 AM.
claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y decíamos que a esta hora íbamos a hablar ampliamente acerca del telón de fondo de esta crisis, la situación económica. Las ventas de crudo venezolano a Estados Unidos cayeron a mínimos de 30 años, en tanto trascendió un acuerdo de Petróleos de Venezuela con una pequeña firma propiedad de un republicano de reciente creación para conversar acerca de lo que está ocurriendo con la principal industria de nuestro país, en general con la crisis en Venezuela. Saludamos al economista Alejandro Grisanti, director de Ecoanalítica. Como siempre, gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, María Alejandra. Siempre gracias por la invitación. Pues mucho interés de conocer su opinión acerca de estos temas. Iniciaría a partir de este dato que da a conocer el día de hoy la agencia de noticias Reuters. Los volúmenes de crudo enviados a los Estados Unidos por parte de PDVSA y sus empresas conjuntas cayeron a 500.000 barriles por día, un tercio menos que hace 5 años y al nivel más bajo desde 1989. ¿Qué puede comentarnos? Mira, precisamente, María Alejandra, y lo hemos hablado en programas anteriores, la principal preocupación que la mayoría de los economistas tenemos y sobre todo Ecoanalítica que tenemos del 2018 fue la caída tan rápida, tan profunda, tan dura de la producción petrolera. Tan solo en el 2018 estamos hablando que la producción petrolera cayó 670.000 barriles por día, es decir, el 1 de enero de este año produjimos casi un 35% menos, 670.000 barriles menos de lo que producíamos el 1 de enero del año pasado. Eso hizo que al final se tradujera que el 2018 fuese un año muchísimo peor de lo que nosotros veíamos, un año muy malo, un año que iba a ser duro, pero no nos imaginamos que era un año tan duro como el 2018 que pasó, producto, como te comenté anteriormente, de la caída de los precios petroleros. Aquí lo importante es destacar que no vemos ninguna tendencia a que esta caída vaya a revertirse, y entonces lo que es muy fuerte de esta cifra que publicó la Agencia Internacional de Energía es que estamos vendiendo mínimo en Estados Unidos, pero no porque estemos vendiendo más a China o porque estemos vendiendo más a Rusia, estamos vendiendo el mínimo de 30 años a Estados Unidos porque estamos produciendo mucho menos de lo que producíamos hasta hace tan solo 5 años. Ahora, lo cierto es que los tenedores de bonos, o al menos así lo publicaba la agencia Bloomberg, se estarían preparando para dar una pelea, una batalla a lo largo de este año 2019. Quisiera su comentario al respecto y qué impacto podría tener. Sí, mira, nosotros veíamos el 2018, acordémonos que Venezuela no le paga a los tenedores de bonos, a la mayoría de los tenedores de bonos desde noviembre del año pasado, desde noviembre del 2017. Cerca del 1 de noviembre del 2017, Nicolás Maduro pronunció un triste discurso de que pagaba el bono que se estaba por vencer, pero que no pagaba más, cosa que ningún otro país hace, y siempre hemos pensado que ese bono que pagó era que lo tenían familiares y amigos del gobierno. Desde ahí no se ha pagado absolutamente más nada. Nosotros pensábamos que el no pago de la deuda externa le iba a dar un poco de aire al gobierno en el 2018, ese aire no se lo dio. Los dólares que se dejaron de pagar a los bonistas son todavía menores a los que dejamos de ganar por la producción petrolera, y por consiguiente aquí no hubo, pues el 2018 fue la crisis que todos sufrimos y que todos pagamos. Ese periodo, digamos, de gracia, ese año que le dio los bonistas a Venezuela a no demandar y buscar embargar activos de Venezuela en el exterior, yo creo que eso ya se acabó. Ya han empezado a dar señales muy claras de que se están organizando, de que van a introducir una demanda en tribunales internacionales y que de nuevo van a poner en jaque ese gran activo de todos los venezolanos, que son las refinerías que tiene PDVSA en los Estados Unidos, que se llaman Cisco. Justo quería preguntarle porque en este trabajo que publicaba Bloomberg cerrando el año 2018 advertía que la urgencia de actuar para los bonistas, los acreedores venezolanos ha aumentado luego de que Conoco, con sede en Houston, y la minera Cristalex, lograran obtener pagos
por el orden de los $1.000 millones de Venezuela para satisfacer parcialmente las reclamaciones sobre activos expropiados. Yo quisiera su comentario, y lo hemos hablado en otras oportunidades. ¿Qué impacto tendría sobre las finanzas venezolanas, tomando en cuenta la profunda crisis que afecta a nuestro país? Sí, mira, yo creo que al final una cosa que se han dado cuenta los bonistas y todo el resto de los acreedores de diferentes deudas venezolanas es que Venezuela no tiene, la nación no tiene suficientes activos en el extranjero para pagarle a todo el mundo. Es decir, en el supuesto negado que se vendiera Citgo, que se vendieran los tanqueros, que se vendieran los terminales que tiene PDVSA en el Caribe, en el supuesto negado, digamos, que tú liquides todos los activos que tiene la nación para pagarle a los acreedores. No hay suficientes dólares por las inmensas deudas contraídas, tanto en temas de deuda externa con bonistas, como en temas por nacionalizaciones, en temas por deudas comerciales, en temas por créditos bilaterales. Acordémonos que le debemos también casi $20.000 millones a China y alrededor de unos 3-4 mil millones a Rusia. Entonces, no hay manera de pagar todas esas deudas. Nosotros somos de la opinión que Venezuela va a tener que renegociar con China unos nuevos acuerdos donde Venezuela no va a pagar esa deuda a China. Lo pueden presentar como quieran, pero al final va a ser una cesación de pagos hacia China, y seguimos en un limbo donde cada vez vamos teniendo menos dólares, donde cada vez tenemos menos activos en el exterior, donde cada vez va a ser más difícil comercializar nuestro principal producto de exportación, que es petróleo pesado, y que habíamos comprado varias refinerías en el mercado natural de Venezuela, que es los Estados Unidos, para procesar ese petróleo pesado que Venezuela producía. O sea, aquí la pregunta es si al final toman esta refinería, ¿dónde va a comercializar, dónde va a vender Venezuela ese petróleo que está en la faja y que no muchas refinerías pueden o están en capacidad actual para refinar? Ahora, dos inquietudes queríamos compartir con nuestro invitado. La primera tiene que ver con lo que va a ocurrir a partir del 10 de enero, el impacto comercial que puede tener. Decíamos que según la Constitución vigente, toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos. No sé si esto tiene alguna importancia para la comunidad internacional o los acreedores venezolanos, y habrá mayores dificultades para acceder a endeudamiento, que ya prácticamente es nulo en nuestro país. Quisiera su comentario, cómo lo ven ustedes en Ecoanalítica. Y por otra parte, decíamos que a tasa oficial de 600 bolívares por dólar, ya el salario mínimo equivale a $7 mensuales. Quisiera su comentario en torno a este tema, porque el proceso hiperinflacionario no cede en nuestro país. ¿Lo escuchamos? Sí, mira, yo creo dos cosas, ¿no? La primera es que yo creo que viene un proceso de mucha mayor presión a partir del 10 de enero hacia Venezuela de parte de la comunidad internacional. Ese proceso muy posiblemente lo estaremos sabiendo ya o finales de esta semana o principios de la semana que viene, cuáles van a ser esas nuevas presiones que se van a ejercer sobre Venezuela, y que por supuesto van a seguir poniéndole presión al gobierno para que enderece el rumbo y para que busque un llamado de elecciones libres y limpias. En el caso del gobierno, María Alejandra, una de las cosas que a mí más me preocupa y que siempre lo he comentado es que yo no veo, es como si ellos creyeran que lo están haciendo bien, que no es necesario un cambio de rumbo. Por más que desde agosto Nicolás Maduro viene adoptando un lenguaje mucho más economicista y está hablando de mercado único cambiario, de libre fluctuación, reconoció que se estaba financiando, que había una emisión inorgánica de dinero, que el Banco Central estaba imprimiendo dinero, y dijo que no lo iba a hacer más. Y el 17 de septiembre, un mes después del anuncio de medidas, dijo que ya no se estaba financiando, etcétera, cosa que es mentira, porque la hiperinflación sigue estando allí. Entonces, a mí lo que más me preocupa es que yo no veo un gobierno interesado en cambiar de rumbo, un gobierno realmente tomando las medidas económicas que tiene que tomar, que no es otra, María Alejandra, y siempre lo digo, la única manera de curar la hiperinflación es que el gobierno se abroche el cinturón, que el gobierno no gaste por encima de lo que le ingrese, que el gobierno
no se ponga a imprimir dinero para financiar ese gasto. Nosotros metiendo presos a gerentes de automercados, a directores de farmacia, no vamos a arreglar el problema hiperinflacionario. Nosotros expropiando y nacionalizando empresas, no vamos a resolver el problema hiperinflacionario. Y de la misma manera digo, las subidas de salario mínimo tampoco son la causa de la hiperinflación y de la inflación desbordada que vamos teniendo. Los salarios vienen creciendo muy por detrás de la inflación y por consiguiente su poder adquisitivo ha sido fuertemente mermado desde hace mucho tiempo. Entonces aquí lo necesario y lo que tiene que hacer el gobierno es abrocharse el cinturón, no seguir gastando muy por encima de ingresos y buscar que esa brecha entre ingresos y gastos lo financie el Banco Central. Gracias, Alejandro Grisanti, como siempre, por atendernos y acompañarnos, economista, director de Econalítica, expresando opinión y análisis acerca del fondo de esta crisis, la situación económica, lo que nos espera en torno a la principal industria de nuestro país y sobre todo en materia de inflación. Insistimos, este dato, según tasa de cambio oficial, 600 bolívares por dólar, bueno, el salario mínimo ya